sueños en mi vida, tengo anhelos, tengo fe, que todo cambiará, que alguien puedo ser. Necesito ya un cambio, quiero un nuevo amanecer. La esclerodermia también se la conoce como esclerosis sistémica. Es una enfermedad de patogenia bastante compleja y de manifestaciones proteiformes que se produce por una disregulación del sistema inmune y de la microvasculatura que eventualmente está dada por la presencia de una interrelación entre un cuadro inflamatorio, la presencia además de autoinmunidad, la afectación de pequeños vasos sanguíneos que eventualmente deviene en una fibrosis que afecta no solamente la piel, sino también los órganos internos. La esclerosis sistémica, esta es una enfermedad crónica que afecta principalmente la piel, pero también puede afectar a otros órganos como los pulmones, intestinos, riñones, corazón, entre otros. Se trata de una enfermedad rara que afecta a 1 de cada 50,000 personas y en esta enfermedad, como vemos aquí, la piel se pone dura, rígida y esto ocurre por un exceso de fibras de colágeno. Y esto mismo puede ocurrir en los otros órganos, dificultando la función de cada uno de ellos. Y es por esta razón que esta enfermedad es denominada sistémica porque puede afectar a los diferentes órganos. De los pacientes que padecen esta enfermedad, no todos tienen afectados los órganos internos y en ocasiones lo único que se afecta es la piel. Por lo tanto, la gravedad de la enfermedad es menor. La esclerodermia es una enfermedad reumática en la que el sistema inmunitario se activa y ataca por error a los tejidos sanos del propio cuerpo, produciendo una alteración del colágeno. Las personas con esclerodermia sufren una sobreproducción de esta proteína, lo que provoca el endurecimiento de la piel, además de la inflamación y cicatrización de algunas partes del cuerpo, generando daños en los órganos y articulaciones. La evolución de la enfermedad puede ser más o menos rápida en función del grado de afectación y los síntomas varían de unas personas a otras. Casi todos los pacientes tienen fenómeno de Raynaud, en el que los dedos cambian de color en respuesta al frío. Algunos pacientes desarrollan muy pocos síntomas además del Raynaud, mientras que otros pueden presentar diversos síntomas de forma muy rápida. Dependiendo de la extensión, se clasifica en esclerosis sistémica difusa o limitada. La esclerodermia es una enfermedad rara de origen desconocido que puede aparecer a cualquier edad, siendo más frecuente en mujeres de entre 30 y 50 años. Algunos factores como el tabaco, el estrés, la exposición al frío y algunos fármacos pueden influir en el empeoramiento de los síntomas. El diagnóstico precoz es muy importante ya que desde el comienzo de los síntomas, el reumatólogo puede clasificar y hacer un pronóstico de la gravedad de la enfermedad y advertir al paciente sobre las complicaciones que se pueden presentar, la forma de vigilarlas y el tratamiento más apropiado para las mismas. Es muy importante plantear que existen 3 factores importantes para el desarrollo de estas enfermedades, que es, primero, la carga genética. Una carga genética que hace al paciente susceptible para presentar esta enfermedad. Sin embargo, este dato de manera aislada no es solamente el necesario para desarrollar esta enfermedad. Se necesitan otros factores ambientales y de los factores ambientales bien identificados en conjunto con las cuestiones genéticas son la exposición al sílice, al cloruro de vinilo, benceno, tolueno, xilol, L-triptofano, entre las principales causas. Los estudios apuntan a un origen multifactorial en el que se ven implicados factores genéticos y ambientales. La esclerodermia generalmente afecta a personas de 30 a 50 años de edad y aparece en las mujeres más a menudo que en los hombres. Algunas personas con esclerodermia tienen antecedentes de estar alrededor del polvo de sílice, que es un componente principal de la arena, y también del policloruro de vinilo, derivado del plástico. La esclerodermia generalizada puede presentarse junto con otras enfermedades autoinmunitarias, incluyendo lupus eritematoso sistémico y poliomielitis. Es más frecuente en mujeres de mediana edad. Lo que sí se sabe es que su incidencia puede aumentar en grupos de personas que están expuestos a determinados productos tóxicos, pero en la mayoría de los casos no existe una causa conocida.
La esclerodermia es una enfermedad autoinmune, de etiología desconocida, en donde se acumula tejido fibrótico y en la que se afecta principalmente la piel, pero también pueden afectarse diversos órganos internos, entre ellos el esófago. En esta enfermedad, el daño esofágico es muy frecuente. En el 75% de los pacientes que padecen esclerodermia hay alteraciones esofágicas. ¿Y exactamente qué tipo de alteraciones esofágicas? Patogenia. Se caracteriza por: a nivel del esfínter tenemos incompetencia, hipotensión, del esfínter esofágico inferior, es decir, no se cierra. Y si el esfínter no se cierra, aquí sí habrá reflujo gastroesofágico. Tanto la faringe como el esfínter esofágico superior no se afectan. Y a nivel del cuerpo esofágico tenemos alteración de la musculatura lisa esofágica, lo que corresponde a los 2/3 inferiores del esófago. Hay atrofia del músculo liso esofágico, y esto cursa con hipomotilidad de la musculatura lisa, de los 2/3 inferiores del esófago. Un esófago sin ondas peristálticas o de baja amplitud. El tercio proximal del cuerpo esofágico no se afecta en la esclerodermia, por estar formado de musculatura estriada en lugar de lisa. Así veremos atrofia del músculo liso y un esfínter esofágico inferior incompetente con la presencia de fibrosis, consecuencia de la esclerodermia. En este caso, por afectación secundaria de la esclerodermia. Epidemiología. ¿Con qué frecuencia se presenta y cómo se distribuye? Afecta al 75% de los pacientes con esclerodermia. Y esta patología, la esclerodermia, se presenta más en mujeres que en hombres. Clínica. Disfagia. Aparte de las manifestaciones de la esclerodermia, puede provocar disfagia para sólidos y líquidos. Característicamente veremos que la disfagia es para sólidos siempre, y para líquidos sobre todo en decúbito. Aquí sí tenemos reflujo gastroesofágico, por incompetencia del esfínter esofágico inferior, que no cierra. El ácido estomacal puede subir, con lo que la esclerodermia se asocia a pirosis. Esto puede desencadenar una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que termine desarrollando estenosis péptica. Así, inicialmente pueden presentar disfagia motora y posteriormente disfagia obstructiva por estenosis péptica. ¿Dolor torácico? No. No es habitual que el paciente refiera dolor torácico. Diagnóstico. ¿De qué métodos dispongo para identificarla? Radiología, endoscopia y manometría. Radiología varitada. La radiología muestra imagen en tubo rígido, y así lo veremos en una prueba de imagen real. Esófago en tubo rígido. Endoscopia. Como siempre, para descartar causas secundarias. Manometría. Los hallazgos manométricos son: hemos dicho que hay atrofia del músculo liso del esófago. Así veremos que los 2/3 inferiores del esófago no se mueven. Hipoperistaltismo del músculo liso por atrofia y o fibrosis. Consecuentemente registraremos ondas de baja amplitud, que pueden ser peristálticas o no. Y también veremos un esfínter esofágico inferior con tono disminuido, hipotonía del esfínter esofágico inferior. Le cuesta contraerse, pero la relajación es normal. Se relaja adecuadamente tras la deglución. El tratamiento es similar al de la esofagitis por reflujo gastroesofágico. Tenemos la opción de fármacos y cirugía. Fármacos. Fármacos antirreflujo. Cirugía. Cirugía antirreflujo. Funduplicatura parcial de Belsey Mark. La esclerodermia localizada, como el nombre lo dice, abarca o se localiza, valga la redundancia, en la piel, exclusivamente en la piel. Una de las formas más comunes es, por ejemplo, la morfea. Nosotros hoy vamos a platicar acerca de la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica, como el nombre lo dice, puede afectar a distintas partes de nuestro cuerpo, incluida la piel. A su vez se divide también en dos grupos principales, una que es la limitada y otra que es la difusa. Al igual que otras enfermedades autoinmunes, es una enfermedad que se presenta más en mujeres. El grupo de edad donde frecuentemente se va a presentar, pero no exclusivamente, es de los 30 a los 50 años. Y hay varias manifestaciones que pueden hacer sospechar esta enfermedad o que pueden hacer que tu médico familiar, tu médico general, tu médico internista te refiera con un reumatólogo.
Uno de ellos, por ejemplo, es el cambio en la textura de la piel. La piel habitualmente, esto sobre todo sucede en fases avanzadas, pero desgraciadamente no se detecta la enfermedad en fases tempranas, entonces a veces cuando el médico que te revisa ya lo encuentra, pues es porque ya pasó cierto tiempo y no se ha hecho el diagnóstico de esta enfermedad. Sobre todo la piel gruesa o la pérdida de las arrugas, o sea, como que la piel está tirante, como que está estirada, como cuando nos lavamos la cara así con jabón, no hay que hacer eso, con jabón de manos, por ejemplo, y que queda muy seca y que la sientes estirada. Esa es una de las cosas que pudieran identificar el médico. Otra es la presencia de algo que se llaman telangiectasias, que son como arañitas o venitas que parecen arañitas en ciertas partes de la piel. Otro es cambios en la exploración de tus manos, o sea, en el lecho unguial o en la parte de aquí de las uñas. Otra es, y una muy importante, es el fenómeno de Raynaud. Y aquí es importante también aclarar, y esto es muy importante, que no todos los fenómenos de Raynaud significan que haya una enfermedad autoinmune. Hay mujeres y hay hombres que pueden tener esto sin que esto represente que estén enfermos de algo y particularmente de algo autoinmune. En general hay otros cambios también en la piel que tu médico pudiera identificar y que ya si por ejemplo además tú has tenido dolor en alguna articulación o de pronto incluso inflamación en alguna articulación, esta suma de manifestaciones clínicas pues van a hacer que él tenga esta sospecha y que te envíe para que nosotros los reumatólogos hagamos estudios, te revisemos ya dirigidamente y determinemos si efectivamente existe la enfermedad. La diferencia, además de la localización de la afección más bien de la piel, que va a ser mayor o menor según sea el caso, o sea, menor en el caso de la limitada y mayor en el caso de la difusa, se refiere también a la presencia de manifestaciones en otros aparatos y sistemas. En el caso de la limitada, puede haber algo que se llama hipertensión pulmonar. De hecho, hay ciertos estudios que nosotros en el transcurso de la enfermedad vamos a hacer para determinar si esto existe y en qué medida existe o con qué gravedad está presente. Obviamente también para dar tratamiento para esto. Y en el caso de la difusa, esto puede llegar a ocurrir en formas crónicas, pero en el pulmón lo que principalmente va a existir o puede existir el riesgo es una cosa que se llama neumopatía intersticial, que es una enfermedad ya propiamente del pulmón y que nosotros vamos a tratar siempre o casi siempre, de ser posible, porque pues bueno, en algunos lugares no existe esta posibilidad, sobre todo en ciudades pequeñas donde a veces no hay neumólogo, pero en los casos en que así sea posible, lo ideal es el tratamiento conjunto de tu reumatólogo o reumatóloga con el neumólogo. Puede haber también, en el caso de la difusa, afección a nivel de tus riñones, puede haber afección a nivel gastrointestinal, sobre todo, por ejemplo, problemas, algo que se llama disfagia, que es cuando cuesta trabajo pasar el bocado o pasar los alimentos, y obviamente también lo que decíamos de la afección de la piel. ¿Cómo nosotros vamos a identificar una u otra? Bueno, como ya decíamos, primero para nosotros sospechar que existe o que pudiera existir esta enfermedad, ya alguien tuvo que haber identificado estos signos o síntomas que sugieren el diagnóstico. Nosotros vamos a hacer una historia clínica ya muy dirigida hacia los síntomas o molestias que pudieras tener de forma ya mucho más específica en caso de esta enfermedad. Vamos a hacer una revisión que incluye revisar pues prácticamente todo, o sea, tus pulmones, tu corazón, estudios generales, la piel, mucosas, etcétera, para determinar si existe la enfermedad y si está sola, porque también, como hemos comentado en algunos videos previos, las enfermedades autoinmunes muchas veces se superponen y a veces puede haber componentes de una o de otra enfermedad. Entonces, si nosotros ya te revisamos y sospechamos que efectivamente existe sospecha de esclerosis sistémica, vamos a pedir estudios de sangre para valorar no solamente si existe o no la enfermedad, sino que en caso de que se confirme, si hay afección a otros órganos, como por ejemplo los riñones. Vamos a hacer estudios generales y habitualmente y también vamos a hacer estudios específicos o estudios inmunológicos, los famosos anticuerpos, que en este caso hay anticuerpos que son específicos de la forma limitada de la esclerosis sistémica y otros que son o que se presentan en la forma de esclerosis difusa. Y una vez que nosotros confirmemos el diagnóstico, pues vamos a dar tratamiento ya dirigido para la enfermedad. Hay tres situaciones principales para las que vamos a dar tratamiento. Una,
para la enfermedad, para el control general de la enfermedad. Otra para manifestaciones específicas de cada órgano, por ejemplo, para la cuestión, si por ejemplo tienes problema pulmonar, pues vamos a dar tratamiento dirigido hacia la enfermedad pulmonar. Si hay problema renal, para la enfermedad renal, y así sucesivamente. Y la tercera parte importante es que vamos a dar tanto medidas generales como tratamiento en caso necesario para el control del fenómeno de Raynaud, porque en este caso, a diferencia del Raynaud común o del Raynaud que no está en presencia de una enfermedad autoinmune, cuando nosotros no tratamos adecuadamente este fenómeno, en este caso puede llegar a haber incluso ulceraciones en los deditos y puede llevar a haber complicaciones ya más graves locales, o sea, puede haber un infarto a nivel del dedito y eso generar pues que haya una úlcera que cueste trabajo cerrar, o que incluso pudiera afectar la forma de nuestros dedos. Entonces vamos a dar un tratamiento para el control de esto. Es muy importante el seguimiento porque es una enfermedad que nosotros, por ejemplo, a la hora de diagnosticar al paciente puede ser que solamente haya, en el caso de la difusa, afección en la piel, y que pudiera llegar a haber, por ejemplo, afección de gastrointestinal, que hubiera disfagia, ya lo tratamos o lo enviamos con el gastroenterólogo y lo tratamos conjuntamente, y con el paso del tiempo puede llegar a haber afección en otros órganos. Entonces es muy importante la constancia en esta enfermedad, igual que en otras enfermedades autoinmunes. Los síntomas de esta enfermedad suelen comenzar con una leve tumefacción de la piel, de las manos y pies, y a veces también de la cara, que se va extendiendo por los miembros y que puede afectar a todo el cuerpo. Posteriormente, la piel se vuelve rígida y dura y se hace más difícil de pellizcar. También esto limita los movimientos de las articulaciones. Fenómeno de Raynaud. Este suele estar presente en estos pacientes. Este fenómeno consiste en un cambio de coloración de las manos cuando se exponen al frío, se vuelven excesivamente pálidas y después violáceas. Y esto también se acompaña de dolor y hormigueo. Este fenómeno suele asociarse a otras muchas enfermedades o puede aparecer también en personas jóvenes sanas. La esclerosis sistémica también puede producir dolor en las articulaciones, fatiga, problemas digestivos, dificultad para tragar, estreñimiento o diarrea. Puede también ocasionar problemas cardiorrespiratorios como dificultad para respirar, hipertensión o dolor en el pecho. Y estos últimos, los problemas cardiorrespiratorios, suelen reflejar complicaciones graves de la esclerosis sistémica. El diagnóstico lo vamos a obtener mediante el relato de los síntomas del paciente, un examen de la piel y una exploración en general. Además, siempre vamos a indicar exámenes complementarios como análisis, radiografía del tórax y otras pruebas digestivas o cardiorrespiratorias. La finalidad de estas pruebas es clasificar mejor el tipo de enfermedad, valorar su gravedad y el grado de extensión a determinados órganos. Pero estas pruebas no son estrictamente necesarias para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, ningún fármaco ha demostrado ser el 100% eficaz en estos pacientes con esclerosis sistémica, aunque sí existen respuestas parciales a los inmunosupresores en estos casos de afectación sistémica. En cuanto al estadio inflamatorio de las lesiones cutáneas, se recomiendan los corticoides. En cuanto a la afectación intersticial pulmonar, en sus fases iniciales se recomiendan el uso de quimioterapéuticos como ciclofosfamida oral, inmunosupresores como el micofenolato de mofetil y esteroides. En el caso de hipertensión pulmonar se pueden utilizar los bloqueantes de calcio, prostaciclinas o análogos. En la afectación gastrointestinal se puede mejorar con medidas posturales antirreflujos, bloqueantes H2, procinéticos y eritromicina. Y para la mala absorción se pueden utilizar antibióticos de amplio espectro. Ahora, en el fenómeno de Raynaud son eficaces los bloqueantes de calcio junto con antiagregantes.
Además de esto, es esencial el control periódico de la presión arterial en estos pacientes y debe iniciarse su tratamiento cuando la presión arterial esté elevada por encima de 140-90 milímetros de mercurio. En los casos de calcinosis marcada, pueden requerir de microcirugía para el drenaje de los mismos. Para el tratamiento en la afectación muscular, aquí se recomiendan la utilización de corticoides en pautas enérgicas. En el tratamiento de las artralgias, artritis o tendinocinovitis, se pueden utilizar los antiinflamatorios no esteroideos. Además, se recomienda el reposo de la articulación y la utilización de infiltraciones podría ser de gran utilidad. Hoy en día la industria farmacéutica ha ido creciendo de una manera muy progresiva. Han salido nuevos medicamentos para el tratamiento de diversas enfermedades, pero también se ha estado fortaleciendo la industria nutracéutica, que tiene que ver con superalimentos que tienen propiedades curativas y que también son una proeza para poder mejorar ciertas enfermedades en nuestra actualidad. Hoy en día que han hecho resistencia a muchos medicamentos. El Ganoderma lucidum es un hongo que se ha estudiado por más de 4.000 años y que ha sido utilizado por la medicina china para poder tratar ciertas enfermedades y afecciones que se han vuelto muy comunes y que está siendo utilizada hoy en día en nuestra medicina occidental. El Ganoderma lucidum es un hongo que tiene diversos tipos de colores. Puede ser marrón, azulado, rojizo. Tiene una piel muy transparente, por eso su nombre lucidum hace referencia a iluminado. Y Ganoderma, derma de piel, porque tiene una piel muy parecida a la textura de la piel del ser humano con una cierta brillantez. El Ganoderma lucidum tiene más de 250 especies estudiadas y descubiertas a nivel mundial, de las cuales se ha podido evidenciar más de 130 sustancias tipo tripertenoides y lanostanos que han visto una gran actividad biológica en nuestro cuerpo para tratar ciertas enfermedades y tipos de cáncer. Los tripertenoides son sustancias que tienen en su estructura cadenas de glucosa que tienen una actividad biológica importante para atacar ciertas enfermedades. Se ha evidenciado que ayuda a prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares como es la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, trastornos de colesterol y triglicéridos y ciertas enfermedades pulmonares como el cáncer de pulmón, entre otros. Este hongo tiene más de 15.000 estudios a lo largo del tiempo, publicados en revistas científicas, una plataforma internacional que se llama PubMed. También en mi país, Colombia, se ha hecho un sinnúmero de publicaciones de este hongo. Me basé en un estudio realizado por el Departamento de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia. Se evidenció durante este tiempo de estudio que el Ganoderma también ayuda a combatir ciertos tipos de cáncer de pulmón junto con un tratamiento quimioterápico, y también se puede utilizar incluso en pacientes que han hecho resistencia a quimioterapias para poder administrar el Ganoderma lucidum y poder tratar adecuadamente esta enfermedad. Se ha evidenciado que el Ganoderma lucidum ayuda a atacar el envejecimiento, especialmente en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Cabe aclarar que el Ganoderma lucidum no es un medicamento. El Ganoderma tiene un sinnúmero de propiedades curativas, nutritivas, también antioxidantes, que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Estudios científicos realizados en Vietnam, China, entre otros países orientales, ha demostrado que el Ganoderma ataca ciertos microorganismos. Este hongo sigue siendo estudiado actualmente, sin embargo se ha visto ciertos testimonios de personas que han consumido este hongo y han sido recuperadas de ciertas enfermedades muy graves. El Ganoderma lucidum también contiene un sinnúmero de antioxidantes, entre estos el interferón, que está en nuestro cuerpo. De esta manera activa esta enzima para retrasar el envejecimiento y el estrés oxidativo
que se produce a nivel celular. Se ha evidenciado que actualmente la célula está produciendo mucha energía y de esa manera se envejece mucho más rápido. Al consumir alimentos ricos en antioxidantes, como en este caso el Ganoderma, vamos a disminuir el desgastamiento de la célula, la muerte de la misma y por ende vamos a vivir mucho mejor.